Dice así la palabra del Señor. Por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. De un gloria a Dios, tomando su asiento ahí, hermano, y podemos meditar en la palabra del Señor, hermano, arredondo. No hay nada más precioso y maravilloso que la palabra del Señor. Tiene un significado. Su significado para la iglesia es eterno. Su significado para la iglesia es espiritual. Y aquí nosotros, considerando la palabra del Señor, hermano, quiero estimularlo a que usted pueda ver cómo Tito tiene un fin en esta enseñanza. Y aunque no vamos a alcanzar ahora a entrar al fin del cual Tito o Pablo, por medio de Tito, escribe esta carta, el significado o la razón, el motivo por la cual, fíjese, el versículo 13 lo encierra de una manera poderosa. Pero luego vamos a esos 3 versículos, hermano, que leíamos. El final, usted lo va a recibir. El final es que usted está esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza bienaventurada. Dijimos que no vamos a entrar ahí todavía, si el Señor nos permite, nos vamos metiendo ahí. Pero fíjese lo que podemos encontrar. El versículo 11 que leímos ahí enseña algo maravilloso. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando nosotros vemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que solamente por su gracia o por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, hermano, el hombre se da cuenta que puede ser rescatado de este mundo malo y pecador. Eso es algo, buenas noticias, que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el hombre se da cuenta que puede ser rescatado, porque salvación es rescatar, salvación, hermano, es liberar. Y cuando el hombre se da cuenta de esa gracia maravillosa, son buenas noticias, porque el pecador puede venir al Señor Jesucristo. Y aquí viendo entonces la Escritura, dándole gracias a Dios, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo se dio a conocer, se manifestó, ¿para qué? Para salvación. El propósito de Dios para los hombres es para salvación, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino al rescate del hombre. Y ahora viendo, hermanos, nosotros cómo esa gracia se manifestó para nosotros, para salvación, esa gracia que usted y yo no nos merecíamos, como dice la palabra del Señor, por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Y cuando encontramos nosotros, hermano, esa gracia en nuestras vidas, fluye en nosotros una esperanza. Y a lo que se refiere aquí Pablo, hermano, está hablando a esa esperanza gloriosa cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Pero antes de eso, nosotros podemos ver el versículo 12. El versículo 12 también a nosotros, hermano, nos puede ayudar a entender con claridad, hermano, los propósitos de Dios. Alaban los jóvenes de la sabiduría, y la palabra que nosotros predicamos, la palabra de Dios, es la palabra de
sabiduría de Dios. Y decimos, tiene su significado espiritual. Vemos aquí este versículo 12, dice, enseñándonos que renunciando a la piedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. De la gracia del Señor Jesús, en medio de este versículo que nos va llevando a la esperanza bienaventurada, hay un propósito de Dios siempre para aquellos que son abrazados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Enseñando es una palabra, hermano, que nosotros podemos entender de una manera. Enseñándonos donde nosotros nos estamos capacitando, donde nosotros nos estamos educando. Cuando una persona es enseñada, ¿qué es lo que está ocurriendo, hermano Andy? Se está capacitando, se está educando. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos estamos capacitando con la palabra de Dios. Nos estamos trineando con la palabra del Señor. Y cuando nosotros logramos, hermano, aprender lo que la palabra del Señor nos enseña, entonces lo ponemos en práctica. Siempre lo que aprendemos lo tenemos que poner en práctica de una manera sencilla. Como ejemplo, esa es la manera en que el cristiano que aprende la palabra del Señor debe de vivir conforme a la palabra que ha aprendido, la palabra que ha recibido. Entonces, enfocándonos en ese pensamiento, hermano, enseñándonos que renunciando a la impiedad. Ahora, cuando nosotros vemos aquí, hermano, lo que Pablo está enseñando, nosotros podemos recurrir al pensamiento de Dios, enseñando que negándonos a la impiedad y a los deseos mundanos. Enfoquemos ahí un poquito el pensamiento, porque el mundo, la persona que no conoce al Señor Jesucristo, excluye a Dios de su vida. No tiene a Dios en sus caminos, no tiene a Dios en sus pensamientos. Conforme a la impiedad, el hombre que no busca a Dios está excluyendo a Dios de sus caminos, está excluyendo a Dios de sus pensamientos. Y nosotros podemos mirar entonces, hermano, que Pablo está describiendo, enseñando que negando la impiedad y los deseos mundanos, el cristiano no puede vivir una vida excluyendo a Dios de su vida, quitándolo de su vida. El cristiano debe de tener a Dios en todos sus caminos. Negando, hermano, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Que hemos aprendido que como cristianos, que como hijos de Dios, nosotros no debemos excluir a Dios de nuestra vida y que nosotros debemos de renunciar. ¿De qué, hermano? De todos los deseos mundanos. Bueno, esta palabra mundanos tiene una relación a veces con mundo, ¿verdad? De todo lo que nos rodea aquí, pero en una referencia a la cual Pablo está dando a conocer que nosotros debemos de renunciar a los deseos mundanos. Usted dice, ¿cuáles son los deseos mundanos? Tenemos deseos. ¿Usted sabe lo que es un deseo, un anhelo? Algo que lo impulsa a usted, algo que lo inquieta sentimentalmente, emocionalmente. Nosotros vivimos de sentimientos, de emociones, de deseos buenos como deseos malos. Entonces hay deseos buenos. Uno de los deseos que decía David, desea ardientemente mi corazón
estar en la casa del Señor. Pero también hay deseos malos, que aquí los describe Pablo diciendo, renunciando a los deseos mundanos que no te ayudan en la gracia del Señor. Y podemos describirlos de una manera simple, citando algunos deseos mundanos que pudiéramos decir nosotros. Los deseos mundanos son la glotonería, la lascivia, las borracheras, la fornicación, la vanidad de la vida. Son deseos. El amor al dinero, el amor al poder, el amor a la fama. Hay muchos deseos que podemos tener nosotros, y Pablo aquí está dando a conocer algo importante. Entonces nosotros tenemos que quitar, renunciar. Cuando usted renuncia a su trabajo, usted dice, ya no vuelvo, ya no vengo, hasta aquí se acabó todo. Renuncia usted a los deseos mundanos. Como cristianos, nosotros, hermanos, tenemos un deseo, y es estar un día con el Señor Jesús. Pero tenemos que también renunciar a estos deseos mundanos que van en contra de la naturaleza espiritual. Y pudiéramos hablar acerca de cada deseo mundano que puede haber en nuestra vida, y pudiéramos ver cómo puede el hombre batallar con esos deseos en su vida, y tiene que renunciar. Tenemos que renunciar. Pero mire lo que yo quiero aplicarle ahora para un cristiano, para un hijo de Dios, para uno que está en la gracia del Señor Jesús. Fíjese lo que señala ahí el apóstol Pablo a Tito, diciendo, hermano, que aprendan, que estén bien doctrinados, que estén bien capacitados, porque solamente, hermano, así puede el Hijo de Dios combatir contra todos los deseos de la carne. Y estamos hablando con gente de carne y hueso, usted y yo, que estamos combatiendo, ¿verdad?, contra la carne. Dice la Biblia que la carne y el espíritu tienen una lucha, hermano, entre sí. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, yo mismo contra yo mismo, Maribel. Yo deseo servir a Dios, pero mi carne, los deseos de la carne, dice, mira, y estás batallando. Y dice que luchan entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, como un hijo de Dios, uno que está en la gracia de Dios, hermano, puede sentir esa vida en su corazón? Como un hijo de Dios, hermano, puede alcanzar en el Señor, ¿verdad?, poder vencer cada deseo de la carne. Gálatas lo señala, claro, en su casa se lo paso de tarea, Gálatas 5, el cristiano debe de vivir y andar en el Espíritu. Cuando el cristiano anda en el Espíritu, hermano, no le da lugar al diablo, no le da lugar a ningún deseo carnal de su vida, sino que usted trata de agradar a Dios, bendecir su nombre. Y hay un propósito aquí maravilloso, hay un motivo, hay una razón por la cual, hermano, el cristiano debe de vivir de una manera sobria y justa y piadosamente. Hay una razón, un motivo, un propósito. ¿Cuál es el motivo, el propósito? Que el cristiano tiene de vivir una manera así. Mientras vivimos en este mundo, dice Pablo, mientras vivimos de una manera piadosa, justa, de una manera
sobria, el motivo, el propósito de todo cristiano es, hermano, que estamos aguardando la esperanza bienaventurada. Gloria a Dios, el día glorioso. No voy a predicar de eso todavía, pero es un día maravilloso, glorioso, que si nos ponemos a discernirlo, escudriñarlo en la Escritura, nos vamos a dar cuenta, hermano, qué día tan maravilloso está descrito en la palabra de Dios. Pero quiero que ahorita nosotros nos concentremos en el motivo por la cual, como creyentes, como hijos de Dios, debemos, dice Pablo, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos. Ahora la otra razón. ¿Cuál es la actitud? Cuando usted renuncia a todo eso, ¿ahora qué va a hacer el cristiano? Ahora dice, vivamos en este siglo. ¿Qué es en este siglo? En el presente. Vivamos ahora. Ahora nosotros en este tiempo que estamos viviendo, vivamos en este siglo. Y ahí está lo que queremos describir. Sobria y justa y piadosamente. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ahora ya pasamos a otro nivel, hermano. Ahora vamos a vivir nosotros de una manera sobria. Sabemos nosotros, hermano, que tenemos una esperanza bienaventurada. Y es bienaventurada porque va a ser algo maravilloso, alegre, feliz. Es una esperanza bienaventurada, porque cuando el Señor apareciere, dice la Biblia que seremos como ovejas de la manada, hermano, que entonces nuestro rostro se henchirá de risa. Seremos como los que sueñan. Oiga, es una esperanza tan maravillosa que motiva al creyente. Vivamos entonces en este siglo. Ahora, usted y yo, porque el Señor viene pronto. Aquí vemos entonces, hermano, cómo Pablo está describiendo que el cristiano, hermano, debe de quitar todo deseo mundano. Amén. Amén. Sobria y justa y piadosamente. ¿Qué dice ahí Tito 1:8, hermano Israel? Vamos viendo nosotros cómo podemos nosotros identificarnos y cómo un cristiano puede vivir en Cristo Jesús. Debemos andar en el Espíritu. El Señor nos ayuda, nos guía. Si no, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Oiga, describir la manera en que el cristiano, hermano, puede combatir con todo deseo que hay en nuestra vida. El cristiano tiene que tener todo deseo y apetito bajo control. Dueño de sí mismo, ya no es esclavo del pecado. El cristiano debe de tener todo deseo y apetito bajo control, en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí es tremendo, hermano, cuando usted puede controlar todo deseo, todo apetito, cuando usted lo apetece, ¿verdad? Se le hace tan sabroso. Pero cuando usted puede resistirlo, vea qué tremendo. Cuando lo puede tener
bajo control. ¿Quién vive? Cristo. Cuando usted puede decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando usted no se cubre con la cobija de la debilidad, porque hay hermanos que a veces nos queremos cubrir con la cobija de la debilidad. Y decimos, ay hermano, es que somos humanos. Somos humanos, soy débil hermano. Es que la carne es débil. Pero qué tremendo hermano, cuando nosotros aprendemos a dejar que el Señor Jesucristo hermano nos ayude, que podamos nosotros hermano vivir de una manera sobria, justa, santo y dueño de sí mismo. Cuando el pecado ya no se enseñorea de ti, porque el pecado es tremendo. El hombre puede ser esclavo del pecado, pero cuando usted está en Cristo, hermano, usted ya puede tener el control de todos los deseos y todas las cosas mundanas que no convienen agradar a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Decía el hermano Margarito, voy viendo, me devuelvo. Es algo maravilloso porque nosotros estamos preparándonos a vivir una vida piadosa, porque cuando el Señor Jesucristo venga, yo me quiero ir con Él. Cuando el Señor Jesucristo apareciese, hermano, sea que muramos o que vivamos, queremos estar con el Señor. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y después le describimos lo glorioso que va a ser, pero mientras tenemos que pensar en eso. Y les decía que leyendo la escritura está tremendo ahí, de Éxodo, Levíticos, Josué, la carta que Dios le da a Josué, que le da a Moisés para que se la describa al pueblo de Israel, les dice, hermano, si no hacen lo bueno, y les da una lista de todas las maldiciones que puede alcanzar el hombre, pero también les da una lista. Todo lo negativo, Dios se lo pone positivo. Si ustedes me obedecen y me buscan, oiga, qué bendición. Así es. Ahora la esperanza que nosotros tenemos, si nos queremos ir con el Señor, debemos de vivir de una manera sobria, controlando. Amén. ¿Controlando qué, hermano? Todo apetito y todo deseo. Si hay algo que a veces le impulsa a usted, usted tiene que huir de la tentación. Huir de ese deseo. Es un deseo contra usted mismo, es que usted lo desea. Está como dice, sí y no, ¿verdad? Decía un hermano, yo fumaba mucho y ese era lo que a mí me agarraba, y él decidió cortar con el cigarro, pero le hacía de una manera. Ya dice, no me voy a fumar uno, no toda la cajetilla, y después decía, ya nomás la mitad, y así empezaba y empezaba. Pero mientras tenía ahí la cajetilla, mientras tenía ese deseo, lo estaba aprisionando. Y dice que un día lo dejó, se dio cuenta que eso no estaba bien, lo aventó por allá. Pero luego iba ahí por las calles y se encontró ahí un cigarrillo que estaba ahí tirado, alguien lo aventó y estaba echando un mito. Hijo, le dice que se le hizo agua a la boca. Y lo miró. Y decía, no se devolvía. Ay, Señor, no. Y se devolvía. Lo miraba y quedan tres. Así de las tres, ¿verdad? Lo último. 3. Y daba la vuelta. No. Y ahí estuvo rodeándolo, hasta que
lo agarró. Así es el enemigo, hermano. Pero qué tremendo cuando el cristiano tiene el control. Gloria a Dios. Cuando el cristiano puede aprender a dominar todo deseo, hermano, y vive sobriamente para el Señor. Antes, cuando entrábamos a las tiendas, lo primero que hacíamos, hermano, era directamente al refrigerador de atrás. En México le decíamos las cheves. No sé si en Guatemala le decían las cheves. Después les pusieron las chelas. Las chelas, sí, ya sé. Las chelas. Pero la palabra sí es la cerveza. Era lo primero que hacía uno, irse hasta las hieleras por allá. Paz de Cristo. Pero cuando usted tiene al Señor Jesucristo, hermano, oiga, ya no voltea para allá. ¿Quién vive? Cristo. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Mientras guardamos la esperanza bienaventurada, nos guardamos para el Señor, viviendo sobriamente, hermano. Cristo vive. Había un hermano que se llama el hermano Durán. ¿Quién lo conocían los hermanos? Y dice, hermano, que hubo una fraternidad así como esa, hermano, a que fuimos lejos. Y ahí van los hermanos, pero iban de otra iglesia. Da de cuenta como no éramos de la misma iglesia, pero nos pusimos de acuerdo. Y vamos, hermano, vamos. Y ahí va un hermano sentado enfrente. Y empezó a hacer un calorón tan fuerte que dice el hermano, uno dice, hermano, vamos a pararnos aquí en el 7-Eleven. Y dice el diablo así, anda, el diablo está como el 7-Eleven. No cierra las 24 horas. Está abierta las 24 horas. Y se pararon en el 7-Eleven, que tenía mucho calor. Y un hermano va y agarra un dedo de ellos para refrescar. Y otro agarra una cerveza, hermano. El otro lo mira y dice, pues, hermano, es que está haciendo mucho calor, hermano. Cada uno nos ve el pastor, poquito, hermano, no hace daño. Y el otro hermano, no, hermano, no. Uno viviendo sobriamente y otro todavía en los deseos mundanos. Cuando uno es alcohólico o tomador, hay una lucecita aquí que le hace, le dice, y no puede parar. No puede parar. Pero el único que puede parar eso es el Señor Jesucristo. Amén. Yo les cuento ese testimonio. Yo quise parar muchas veces y no pude. Pero el día que le dije al Señor, con sinceridad, dije, Señor, yo no puedo, pero si tú me cambias, yo te voy a servir. Y luego aprendí lo que dice la palabra del Señor. Si el Señor no edificara en la casa, en vano son los edificadores. Y el Señor, hermano, hace cosas maravillosas. Bueno, ahí van, hermano. Y aquel con su guero ley, aquel con su. Y que vuelva a hacer calor. Otro 7-Eleven. El otro hermano agarra su guero ley. Y el otro, pues ya. Dicen que la primera es la más peligrosa. La primera te tomas una y ya quieres dos. Aquel ya nos agarró una, se agarró un six-pack. Tremendo, ¿eh? Así es el enemigo. La primera es la mala. La primerita es la mala, hermano. El cristiano de verdad debe de vivir de una manera sobria. Fíjense lo que dice el versículo, hermano 10. Porque el cristiano adorna la doctrina del Señor. El cristiano que vive en Cristo Jesús, hermano Andy, con su testimonio, le da dignidad al decir que es cristiano. Y esto es maravilloso, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para con todo
y en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Que lo que hemos aprendido, que lo que nosotros hemos aprendido en la palabra del Señor, eso va a dar testimonio allá afuera, hermano. No cuidado, son cristianos. Un cristiano no vive así. El cristiano renuncia ¿a qué, hermano? A todos los deseos, lucha contra su carne, dice el apóstol Pablo. Y de una manera alguien me dijo, hermano, a mí no me gusta ir a esa iglesia porque ahí a ustedes no pueden tomar, ustedes no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, ni pueden hacer esto. Y yo les digo, sí podemos, pero no nos conviene en la vida que tenemos en Cristo Jesús. Todas las cosas nos son lícitas, pero no todas nos convienen para la gracia que Dios ha mostrado en nuestras vidas. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor, hermano. Él es tan bueno, tan misericordioso, que por amor dice, mientras ustedes esperan esa esperanza, vivan de una manera dominando los deseos, los apetitos de la carne. Cristo vive. En un sentido, Pablo está expresando cómo el cristiano debe de vivir de una manera sobria y justa delante del Señor. Aquí termino porque llegamos acabamos a las 6. Y eso es lo que dice, hermano. Estas 3 palabras, hermano, nótelas. Nos van a ayudar porque estamos esperando. Mientras esperamos ese día glorioso, nosotros vivimos de una manera sobria, oh gloria a Dios, justa y piadosamente. Estas 3 palabras tienen un sentido que puede abarcar de una manera el estilo de vida de cada persona, de cada creyente en Cristo Jesús. Y lo abarca de un sentido especial que se lo voy a transmitir. En un sentido, Pablo expresa el vivir del creyente en estas 3 palabras. Sobriamente, en relación a sí mismo. Sobriamente, en relación a sí mismo. El que piense estar firme, mire que no caiga. Eso es como creyente, como cristiano. Sobriamente, en relación a sí mismo, controlando todo deseo y apetito mundano, justamente en relación para nuestro prójimo. Después lo describimos, como que nos metimos más los deseos mundanos, obviamente. Justamente para con el prójimo. Enseñando, ¿no? El otro texto que decíamos, el 10, ese es en relación a los demás, no defraudando, ¿verdad? A los demás. ¿Cómo nos comportamos con nuestro prójimo? 3 formas en las cuales podemos nosotros, sobriamente, justamente, y luego dice, piadosamente. Esa forma piadosamente, hermanos, describe en la manera que nosotros nos dirigimos hacia Dios. Oiga, qué tremendo. Que nosotros podamos vivir de una manera buscando siempre agradar a Dios. Después hablamos de esto también. El creyente que vive de estas 3 maneras, hermano, cubre una infinidad de propósitos de Dios en nuestro vivir cristiano. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Damos gracias a Dios porque estamos esperando esa esperanza bienaventurada. Y mientras esperamos esa esperanza bienaventurada, nos guardamos y renunciamos a todo eso. Amén. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Vivimos una vida piadosa. Vamos a orar por los enfermos. Usted no quite la fe del Señor.
Usted siga creyendo. Nosotros seguimos orando y orando. Eso no es falta de fe. Lo que estamos esperando, Maribel, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Es lo que Él tiene para usted. Y seguimos orando. Había un hombre que se presentaba a una mujer que oraba y oraba. Y de tanto orar, de tanto pedir ante el juez, dijo: ya denle lo que quiere. El Señor tiene algo para aquellos que creen en Él. Vamos a orar, hermana Leti, sigue orando por ella. Hermano, vamos a orar. Hermana Marta, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este impulso que nos da, Señor, para mantenernos firmes en esta gracia, Señor. Esta gracia, Señor, que es para salvación, que nos da el rescate, que nos da la libertad, Señor Jesús, para mantenernos firmes, Señor. Porque renunciando, Señor, a todos los deseos mundanos, Señor, ahora, Señor, tú requieres que vivamos de una manera sobria. Que podamos nosotros, Señor Jesús, con cuidado, cuidar, Señor, con temor y con temblor nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, porque el cristiano que vive en el Espíritu se guarda para el día del gran día de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. En esta tarde, hermano, doy gracias a Dios, porque no tenemos una esperanza que es mundana, sino una esperanza celestial, una esperanza que Dios ha prometido a los que aman su venida. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él es limpio. Oiga, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Vive. ¿Qué hace? Se purifica como Él es limpio. Dele gloria a Dios. Este es un significado espiritual que no lo puede comprar ni con el oro ni con la plata. Señor Jesús, yo intercedo a favor de Maribel, Señor. Que esa fe puesta en ti, Señor Jesús, que esa fe que ella pone en ti, Señor, sea, Señor, la que le dé la esperanza
los muertos en Cristo y los que estemos en vida, pero en Cristo, nos iremos con Él. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga.